El 24 de marzo de 1976, poco después de la 1 de la madrugada, la presidenta Isabel Perón fue apresada cuando se trasladaba en helicóptero desde la Casa Rosada hasta la Quinta de Olivos, después de una reunión de gabinete. Esa madrugada comenzó la última y más sangrienta dictadura militar en la historia del país. Ese día, el día del golpe, yo recuerdo que me encontré con algunos pocos amigos con los que me seguía viendo y todavía me parece que aún en ese pequeño conjunto no dimensionábamos todo el horror de lo que después aumentaría esta situación que envolvió a toda mi generación. Poco después de la caída de Isabel Perón, las Fuerzas Armadas tomaron la Casa Rosada, el Congreso, los medios de comunicación y los sindicatos. Comenzaron entonces a caer los primeros detenidos políticos, muchos de ellos después desaparecidos por la dictadura militar. En Santa Rosa, la capital pampeana, enterado el gobernador peronista José Aquiles Regazzoli del final ya anunciado, llamó a sus colaboradores y marchó a Casa de Gobierno. Quien tomó la Casa de Gobierno en forma directa, el adelantado, era un militar casado con una chica de una familia de aquí de La Pampa, conocido. A mí me parece que el cargo era de mayor en esa época, Calderón, mayor Calderón. Y nos conocíamos, con lo cual no hubo mucha distensión. Y como anécdota les cuento que don José Regazzoli, que lo único que tomaba era agua, tenía guardada en un cajón una botella de whisky. Dijimos, don José, el último acto, vamos a tomarla, ¿qué vamos a hacer? Mientras esperamos como 4 o 5 horas, y llegó quien estaba a cargo el jefe de regimiento acá de Tuay, un coronel Iriar. Y entró así a la atropellada con una pistola en la mano, y quedó muy desubicado el hombre porque el clima era no digo de conformismo, pero era bueno, es un hecho inevitable, esto había sucedido. Y bueno, y así fue la cosa, estuvimos como hasta las 5 o las 6 de la mañana, nos dijeron que vayamos cada uno a su casa. Al rato me entero que don José Regazzoli fue detenido. Molteni y Mariani y yo tuvimos la suerte de que no nos detuvieron en ese momento. Y digo la suerte porque no había que ser culpable de nada para que lo detengan. No nos dieron oportunidad de hacer nada, que estábamos ahí sentados sin posibilidad de movernos, trato cordial, normal, pero no pudimos más que conversar entre nosotros, estar, en fin, lo desagradable que significa. Yo hasta ahora en esta nota he tratado de contarlo casi en forma anecdótica, algunas cuestiones, pero no olvido ni dejo de tener en claro que la situación de fondo fue la ruptura de las instituciones. En Santa Rosa y General Pico, apenas avisados los oficiales del ejército de la caída de la presidenta, comenzaron también las detenciones de militantes políticos. Los diarios por esas horas intentaban publicar en sus páginas las últimas noticias. En la capital fueron capturados, entre otros, Nelson Nicoletti, secretario de redacción del diario La Capital, y Saúl Santesteban de La Arena. El 23, mejor dicho, terminamos el diario La Capital, como siempre a las 11 de la noche, una cosa así. Había ruido absoluto de sables, como decíamos. Los compañeros nos fuimos cada uno a su casa, algunos nos fuimos a comer un asado a la calle Salta de un amigo, el negro Samuel Pérez, que cada tanto nos agasajaba con un asado, y ahí nos enteramos del golpe. En lo personal vinieron a esta casa, que recién, del plan Evita en ese momento, que recién estábamos trasladándonos con mi señora y las 2 nenas. Vino el ejército, tomó esto, quisieron entrar, mi mujer le pidió que entrara uno de civil, le trajeron uno de civil, recorrió, yo no estaba, me siguieron buscando por la ciudad hasta que fueron al diario. Eso sí, fue un operativo muy grande, ahí en la calle Pellegrini, conjunto, ejército y policía, tomaron toda la manzana, como estilaban, con abundancia de pertrechos, soldados y todo eso. Ingresaron al diario, me ubican, yo estaba escribiendo ya en la máquina porque había salido a buscar a los compañeros para rehacer la edición, que comenzamos a hacerla en realidad,
que nunca se publicó obviamente, pero yo hacía una editorial para el título en la tapa que era ante un nuevo golpe de Estado convocando a la resistencia civil, que por supuesto leyeron el título y si les faltaba motivo lo tuvieron. Bueno, nos encapucharon, nos esposaron, nos golpearon a mí y a otros compañeros. Algún compañero quiso decir no, no se lo llevan. Víctor Domínguez, muchacho que ya no está, bueno, a él lo golpearon mal, ahí mismo en el diario, hasta el fondo de los linotipos, hasta allá lo llevaron. De ahí a un camión y de ahí a la unidad 4. A la mañana del 24 fuimos sabiendo, no viendo, pero sabiendo que había otros detenidos y bueno, ahí ya la lista es conocida de los que fuimos cayendo esa misma noche. Las patrullas militares fueron casa por casa buscando a quienes estaban marcados para ser apresados. Fueron capturados esa madrugada en Santa Rosa el dirigente universitario José Mendizábal y la hija del gobernador Mireya Regazzoli. Yo estaba jugando un torneo de ajedrez. Me acuerdo que había jugado con Lizarraga, que era muy bueno, y entonces como hubo unas jugadas previas que yo más o menos parecía que había sacado una cierta ventaja, estaban todos esperando a ver si le ganaba. Yo no le pude ganar, por supuesto, el bueno era él. Yo después seguí jugando en la cárcel, nunca llegué a ser bueno, pero bueno, como tuve 5 años, tuve tiempo para aprender algunas cosas. Y de ahí me voy a dormir tarde, era todo esa que no se sabía qué pasaba. A mí, a las 5 de la mañana me despiertan los compañeros porque estábamos viviendo en una casa que nosotros llamábamos la Casa del Pino, que era una casona vieja con un pino adelante en la calle Escalante, que no existe más, por supuesto, donde nosotros vivíamos como podíamos. Y me despiertan los compañeros y nos levantamos y cuando estamos ahí nos vienen a buscar. Me vienen a buscar. Y entonces me están por llevar y uno de los compañeros en la bronca y en la impotencia, una cosa combinada, le dice al milico que me llevaba, dice, ¿usted cómo se llama? Y el milico dice, fulano de tal, y saca, muéstreme el documento, le dice, entonces le muestra el documento. Y así me llevan a la colonia penal. También cayó en su casa el gremialista Miguel Ángel Maldonado. Ese 24 de marzo, los empleados municipales estaban de paro en reclamo de mejoras salariales y continuaron con la medida. Julio Braille venía de Pico porque había ido a una reunión de la Federación Provincial que se había creado y Braille a las 8 de la noche me dice, negro, ya está el golpe. Y digo, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Empezamos a hablar con la gente, con nuestra gente, a decirle que bueno, que podía venir el golpe de Estado, que de suceder eso nosotros podíamos pagar algunas consecuencias, como podía ser detención, como podía ser persecución, como podía ser cesantía, que eran las características de los golpes de Estado. Nunca imaginamos que iba a ser tan sangrienta ni tan asesina la dictadura militar, y lamentablemente no podíamos advertir más que eso a los compañeros y a la familia. Tratamos de salir a avisar a los compañeros de otros gremios, le avisamos a José Mendizábal que lo encontramos en la calle, fuimos a la casa de Negrita Alvarado, que era la secretaria general de ATE, y le dijimos que se venía el golpe, y advertíamos que todo lo que habíamos estado así, por lo menos mantenernos comunicados y ver qué podíamos hacer, es decir, hasta dónde podía llegar esta instancia. Y anduvimos con el coche del negro Braille como hasta la 1:30 de la mañana y ahí ya nos fuimos a dormir. Me fueron a buscar tipo 5:30 de la mañana, realmente estaba oscuro, me dijeron que me abrigara porque estaba frío, me hablaron 2 policías, no sé quiénes fueron, y cuando salgo afuera había un carro de asalto, una camioneta con una ametralladora montada de esos tipos antiaéreos. Yo digo, ¿para qué tan...? Me subieron en un Vayan y cuando me suben, ahí me dicen que quedo a disposición de la subzona 14 y me llevan a la colonia penal. Creo que desde entrada un poco estaba blanqueado yo desde el punto de vista que no fui desaparecido.
En General Pico hubo también detenciones. El exministro de Obras Públicas de la provincia Santiago Covela, los exdiputados provinciales Roberto Gil y Hermes Acátoli y el locutor Hugo Ferrari cayeron esa misma noche y fueron trasladados a Santa Rosa. Puntualmente en la noche del 23, yo recuerdo haberme acostado muy tarde y cuando desperté a la mañana, me despertaron con la noticia de que ese día se había producido ya el golpe militar, de que habían decretado una suerte de asueto y yo me desperté ya con una prima y una amiga cuyos maridos habían sido detenidos esa noche, concretamente la esposa de Hugo Ferrari y de Cholito Covela, y pidiéndome que los acompañara a la subzona 14 a ver qué había sido de estos muchachos, ¿no? Me encontré con rodeado de tanques el destacamento Toay como nunca, y me fueron atendiendo suboficiales hasta que llegué al segundo jefe, que estaba en lo que es el campo de polo. Entonces me acerqué con las dos chicas y le pregunté por el destino de Hugo Ferrari y de Cholo Covela, y él me contestó con una crueldad y una actitud de necedad total. Lo único que le puedo decir, pibe, es que todavía están vivos. Seguimos tratando de entrevistar gente para ver dónde estaban detenidos, porque en ese momento estaban secuestrados, desaparecidos, porque no blanqueaban la situación, no había sido una detención legal, ni mucho menos. Y nos llevó a la última hora de la tarde a la casa del depuesto gobernador, don José Aquiles Regasoli, y recuerdo, era patético el cuadro que se vivía, porque le habían detenido a la hija Migi, don José tratando de luchar con su dolor de padre, haciéndose cargo de los hijos de Migi, que eran muy chiquitos, y doña Selmira, y tratando a su vez de contener a los familiares de los otros detenidos. En la madrugada del 24 de marzo, el gobernador José Regasoli y los ministros Eduardo Félix Molteni de Gobierno, Félix Mariani de Bienestar Social y Jorge Maskin de Economía se reunieron en el despacho del mandatario hasta las 6. Durante esas últimas horas en el gobierno, mientras sus colaboradores retiraban sus pertenencias o destruían papeles, el mandatario pudo cumplir con los últimos pormenores de su gestión. Hubo un hecho muy pintoresco. Ese día, el día del golpe, se iba a entregar el barrio Penirruca, que era gente que estaba radicada básicamente acá en zona norte, detrás del molino, y que se trasladaba y se le daba la vivienda. Y don José Regasoli tenía el temor de que ese acto, que era de total y absoluta justicia, no hay ninguna duda, se pudiera demorar. Así que llamó a un par de chicas que eran asistentes sociales, les dio las llaves y fueron a la madrugada a buscar a la gente para que se instale en el barrio. Con lo cual en la madrugada, en la ciudad de Santa Rosa, se veía gente moviéndose con colchones al hombro y con lo que podía trasladarse,
yendo a ocupar las casas que ese mismo día se le iban a entregar por temor a que eso no sucediera, con lo cual generaron una confusión muy grande en los militares porque no sabían de qué se trataba. Había un golpe de Estado, gente con colchones al hombro, realmente no les cerraba bien la ocasión, pero este fue el hecho que realmente fue un acto de justicia, sin duda alguna. No sé qué hubiera pasado, tal vez hubieran dado lo mismo o no, pero lo cierto es que la gente ocupó sus casas del Peñirruca, acá en Santa Rosa. El ejército, sobre todo, que es el que estaba aquí en La Pampa, tenía una muy férrea su manera de ser, y los primeros tiempos fueron duros, fueron difíciles, sobre todo cuando estaban los detenidos, y si está, esa clásica palabra, si está detenido por algo debe ser, es muy clásico eso, y después cuando pasa el tiempo uno sabe que no tuvo nada que ser. Yo ni en mis peores sueños me imaginé una acción tan dura, tan difícil hacia tanta gente, muertos, desaparecidos, en fin, no lo pensé, y la sociedad inclusive tardó en reaccionar en su conjunto. Nosotros podíamos estar un poco más cerca porque estábamos más vinculados a los ámbitos políticos, pero así todos fuimos totalmente sorprendidos por la dureza, la crueldad inclusive con que se manejó la relación humana de la gente, con la gente. Las calles de la capital fueron tomadas por militares y policías. Finalmente, a las 5 de la madrugada, llegó al despacho del gobernador el jefe del regimiento de Tuay, el coronel Fabio Iriart, y se hizo cargo de la provincia como interventor en nombre de las Fuerzas Armadas. Cuando este coronel Iriart, que era el jefe del regimiento, apareció para hacerse cargo de la gobernación, recuerdo, y esto ya hace años, las palabras que dijo, en nombre de la reserva moral que tiene el país, me vengo a hacer cargo del gobierno, le hablaba a Regasoli, y queda destituido. Yo tenía un 13B, un Citroën 13B en condiciones malas realmente, estaba bastante desvencijado y me movilizaba en ese autito con Nora, mi prima, y Mirna, la esposa de Cholo. Salimos de la casa Regasoli, estaba el Parque Oliver, ahí sobre la calle Mansilla. El Parque Oliver estaba lleno de militares, todos armados con armas largas. Y bueno, arrancó el coche, hice 30 metros, pasé la escuela provincial, hoy número 6, por entonces número 1, y se me para el coche, me quedé sin combustible. Creo que ni marcador tenía de combustible, pero entonces me quisieron obligar, se me vinieron al humo a obligar a sacarlo el coche. Imagínate, las dos mujeres estaban con una carga emotiva tremenda, yo no les iba a pedir que me empujaran, estaban sentadas una adelante y la otra atrás, y yo solo realmente no podía empujar hasta la estación de servicio. Entonces no tuvieron más remedio, después que me asustaron y apuntaban con las armas, más remedio que uno de ellos me dijo, bueno, teneme el arma, pibe. No, yo no quería ni tocarla. Dejaron las armas en el cordón de la vereda y alguien mandó a dos uniformados a empujarme. Y así llegué hasta la estación de servicio, por entonces García Gómez Rouco, en Rivadavia y Avenida San Martín, que Rivadavia corría al revés que ahora, hacia el sur diríamos, y me empujaron de ahí, de Mansilla hasta Rivadavia el Citroën, dos uniformados, y yo al volante del coche. Así llegué a cargar una regadera con nafta para irme. Pero todo eso duró más o menos unos 15, 20 minutos y yo iba temblando adentro del coche. Sensaciones diversas ganaron las calles de Santa Rosa ese día, el primero de una triste y negra historia. Mientras una parte de la sociedad vivía con algarabía o con resignación el desenlace del gobierno de Isabel Perón, para otros comenzaban a sufrir una época de temor. Una gran desazón porque el golpe me comprometía la armonía, la estabilidad, la seguridad de mi familia y mis relaciones sociales, ¿no? Yo estuve ausente, yo y mi familia, ausente varias semanas de la escena, hasta que, bueno,
creí que las condiciones estaban dadas para volver a emerger, ¿no? Yo estuve nada más que 15 días y me sacaron de prensa para Canal 3. Después del golpe estuve nada más que 15 días. Fueron 15 días tremendos, porque al otro día, el 24 o el 25, fue que tampoco había actividad. Fue un patrullero a mi casa, mis padres súper alarmados, no sabían si me iban a detener. Por supuesto que uno tenía una literatura determinada, acorde a lo que se leía en la época. Y bueno, claro, y el 24 de la tarde con mi padre fuimos a una quinta que teníamos y enterramos todos los libros, con tanto susto que nunca más los pude encontrar. Estaban los que abominaban de un golpe militar, pero estaba buena parte de la sociedad comprometida con ese golpe, algunos auspiciándolo con mucho beneplácito y otros con algunas reservas, pero entendiendo que ya estaba agotado el ciclo de Isabel Perón, ¿no? Entonces, muchos nos encontrábamos con esta realidad de incertidumbre, de falta de apoyo, de que, bueno, y además de extremado temor y miedo, porque ya el vecindario había palpado cómo se comportaban los militares, porque a los que se llevaban eran a sus propios vecinos, y era imposible ocultar las consecuencias de esas detenciones en un medio tan pequeño como eso. O sea que ya a las pocas horas había trascendido que aquí se torturaba.